Muy bien, ustedes recibieron la invitación y cómo me alegra mucho que a veces yo les alcanzo a contar a los del grupo Alabanza sobre que voy a predicar que ellos las canciones las escogen más o menos. Hoy no, pero preciso las canciones y esas gracias porque tiene que ver con la iglesia. Qué bueno. Vamos a hablar de la iglesia. Y ustedes, ellas vieron las canciones durante la semana y hasta ayer vieron la invitación. Pero esta epidemia, esta pandemia que hemos vivido, cambió todo. Todo, como se llama, las cosas cambió, ¿no? Descubrimos que podemos trabajar en la casa sin salir de casa, en pantaloneta, en chancleta, ¿cierto? Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, con mi esposa hacía rato íbamos al centro, y fuimos al centro, y almacenes de zapatos, ya zapatos formales no hay tantos, hay almacenes de zapatos deportivos y tenis, muchos, miles, porque ahora todo el mundo anda así. La cosa cambió muchísimo, y eso dice mucho de lo que está pasando, ¿no? Que podemos comprar sin ir a los almacenes, que podemos pedir por domicilios, que se pueden hacer transacciones aún bancarias sin salir de casa. Estos días escuché a alguien por allá que decía que para este fin de año están previendo que las compras online o en línea va a crecer muchísimo. Bueno, todo eso lo hemos aprendido, que nos podemos reunir virtualmente. Con mi familia hacemos ocasionalmente reuniones de oraciones virtuales. El uno está en Bogotá, otro está en Medellín y nos reunimos. Bueno, y el servicio, ni se diga, nos podemos reunir nosotros también. Aquí, algunos nos hemos acostumbrado a esto, ¿no? Y esta nueva forma de hacer las cosas llegó para quedarse. Es en todo, ¿no? A algunos nos cuesta acostumbrarnos a unas y a otras, pero es así y así tenemos que acostumbrarnos, ¿no? Incluso se ofrecen incentivos para activar la economía, ¿no? Hay promociones, se implementan nuevas formas, los almacenes ofrecen ofertas, hay hasta días sin IVA, como el viernes, para que la economía se active. Y obviamente la iglesia no está ajena a eso. La iglesia también se ha tenido que acomodar, se han alterado muchas cosas, y bueno, tenemos que acomodarnos. Ahora todo se ofrece para mayor comodidad. Todo es para mayor comodidad. Se ofrecen cursos, seminarios, talleres, conferencias, predicaciones. Usted tiene para escoger una gama impresionante, ¿cierto? Yo sé que muchos escuchan el domingo, quizás aquí a nosotros, pero escuchan como 4 más en el día. Y está bien. La cosa es que ojalá no vayan por ahí a escuchar lo que los saque del camino, pero eso es parte de lo que se da, ¿no? Y dentro de todo eso hay muchas cosas. Incluso escuché a un pastor que de manera graciosa que le dijo, yo estoy pensando, decía él, hacer una promoción en la iglesia para que la gente vuelva a la iglesia. Y la promoción, dice él, consiste en que les voy a rebajar el diezmo al 8%. Como decía, pero yo pensaba, no sé si nosotros estamos haciendo más o menos así, porque ahorita que ahora es 15 días acá y 15 días allá, entonces, no, pues chévere, me encuentro cada 15 días, buenísimo, ¿no? Bueno, pero algunos yo sé que son muy comprometidos y van donde sea, ¿no? Y me parece que ante esta realidad que estamos viendo como iglesia, debemos revisar los principios que el Señor ha dado para su iglesia. ¿Qué es lo que el Señor enseñó a su iglesia? ¿Cómo es que Él definió qué sería la dinámica de la iglesia? La comunión de sus hijos. ¿Cómo es la iglesia o cómo debemos nosotros ubicarnos a esto? Porque como les digo, hoy en día hay muchas prácticas en la iglesia que uno se pregunta, ¿y eso sí es bíblico? Y la gente dice, la verdad si es bíblico o no es bíblico, no importa, lo importante es que funciona. Y yo he escuchado gente que dice así. ¿Y eso que hacen allá, que se caen, que hacen esto, aquello? ¿Eso es bíblico? Y dice, no, pero funciona. Eso trae gente, funciona. Entonces, debemos evaluar un poco eso, ¿no? Hace unas semanas, alguien nos habló de la iglesia como Dios manda. No sé si ustedes se acuerdan. La iglesia como Dios manda, basado en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 17. Y nos hablaba la expositora que está aquí, que cumpleaños el lunes, que ya la conocen, la de Davidita. Nos hablaba de varias cosas que dice ahí de la iglesia, como Dios manda, cuando Jesús oraba por sus discípulos y por nosotros también oró. Decía más o menos 4 cosas, que hay que creer. Lo segundo es que la iglesia es para la gloria de Dios, ¿se acuerdan? Lo tercero, ¿se acuerdan para qué es? Que para crecer en unidad. Y lo cuarto decía, para dar a conocer al Señor. Ese es el propósito de la iglesia. Y hoy quiero que evaluemos si estamos honrando lo que el Señor nos dijo, o de pronto, qué tan lejos estamos, ¿no? Hay un texto que ustedes conocen muy bien, no es el que vamos a usar exactamente ahora, porque está enlazado con otro que es muy interesante, pero este nos sirve para
comenzar en Mateo, capítulo 21, en un texto muy conocido que ustedes seguramente han leído muchas veces, han escuchado muchas veces, habrán escuchado predicaciones sobre ese pasaje. Mateo, capítulo 21, versículo, bueno, el 23 digo, pero un poquitico antes. Mateo 21 dice así, bueno, no es versículo 23, perdón, es versículo 13, dice así. Y entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que compraban y vendían en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían las palomas. Y les dijo, escrito está, noten esto, escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la estáis haciendo cueva de ladrones. Y yo me preguntaba, si nosotros nos atreviéramos a preguntar al Señor, Señor, si esa gente en aquel tiempo estaba convirtiendo tu casa en cueva de ladrones, ¿nosotros en qué la estamos convirtiendo? ¿Qué diríamos nosotros? ¿Qué nos respondería el Señor? Si Él les dijo, ustedes están convirtiendo mi casa en casa de ladrones y mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. ¿Qué nos diría el Señor? ¿Qué nos diría? A ver, ¿qué se le ocurre a ustedes? ¿Que la casa de Él es qué? De estafadores, sí, pero no andemos tan duro, hablemos de cosas más positivas. ¿Qué diríamos? ¿Qué diríamos? Sí, tienes razón. ¿Sí? Que la casa de él es una casa de amistad, ¿no les parece? ¿Cuántos van para a tener chévere, vernos con los amigos, cierto? A ver cómo están, chismosear un poquito de ellos, eso también, ¿no? Casa de compañerismo. ¿Qué más diríamos? ¿Casa de qué? De crecimiento, de estudio bíblico, ¿cierto? Otros dirían, no, es una casa de misericordia, casa de ayuda social. Yo recuerdo en Bogotá, no sé si algunos que conocen, yo recuerdo de una iglesia en Bogotá que prácticamente se estaba convirtiendo en una ONG. Tenía un trabajo social impresionante, buenísimo, era una ONG, pero palabra pocón, como que enseñanza pocón, porque eso es parte de lo que sea, ¿no? Otros hablan de, diríamos, por ejemplo, es una casa de adoración, por ejemplo, casa de misericordia. Sin embargo, Jesús dice, mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. El Señor Jesucristo es celoso cuando dice que ellos han convertido su casa, su templo, su iglesia en cueva de ladrones. Duro, ¿no? Eso no. Pero digo que si nos arriesgáramos de pronto diría, como dice, ya ustedes son la han convertido en casa de estafadores. Pero el Señor es celoso, ¿no? ¿Y con qué facilidad podemos convertir lo que Dios se propuso en algo profano, en algo banal? Fácilmente. Yo he escuchado a personas, a mí me gusta esta iglesia porque es que esta iglesia aquí no se habla del diezmo. Aquí no le dicen a uno hermano, decía alguien, no, a mí me dicen por mi nombre. Bueno, aquí, y la gente busca la iglesia que le gusta, ¿no? Cada uno lo puede, pero de pronto no evaluamos lo que realmente el Señor ha dicho de que es su casa. Quiero que veamos qué era eso que el Señor decía y a qué se refería cuando dijo, mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Y aquí es un principio sencillo de interpretación bíblica. Cuando ustedes les digan, por ejemplo, mi casa será llamada casa de oración, ustedes tienen que buscar las referencias y dice, el Señor dijo, escrito está. Y la pregunta nuestra primera, ¿cuál debe ser? ¿Dónde está escrito eso? Y vamos a Isaías 56. En el capítulo 56 de Isaías, es un capítulo muy bonito, dice así, versículo 1. Así dice el Señor, preservad el derecho y haced justicia, porque mi salvación está para llegar, y mis juicios para ser revelados, y mi justicia para ser revelada. Cuán bienaventurado es el hombre que hace esto, y el Hijo del Hombre que a ellos se aferra, que guarda el día de reposo sin profanarlo, y guarda su mano de hacer mal alguno. Que el extranjero que ha llegado al Señor no diga, ciertamente el Señor me separará de su pueblo. Ni diga el eunuco, he aquí soy árbol seco, porque así dice el Señor. A los eunucos que guardan mis días de reposo, escogen lo que me agrada y se mantienen firmes a mi pacto, les daré en mi casa y en mis muros un lugar. Noten eso, a los eunucos, a los impedidos que no los dejaban entrar,
El Señor dice, a ellos les voy a dar un lugar en mi casa, les voy a dar un nombre en mi casa. Y un nombre que es mejor que el de hijos e hijas. Les daré nombre eterno que nunca será borrado. Y a los extranjeros que se alleguen al Señor para servirle y para amar el nombre del Señor, para ser sus siervos. A todos los que guardan el día de reposo sin profanarlo y se mantienen firmes en mi pacto, yo los traeré a mi santo monte y los alegraré, y noten esto, y los alegraré ¿dónde? En mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, declara el Señor, Dios que reúne a los dispersos de Israel. Todavía les juntaré otros a los que ya he reunido, dice el Señor. Padre, gracias te damos por esta mañana, por tu palabra, que nos anima, que nos inspira, que nos enseña, que nos ilumina. Mira a quienes estamos aquí, Señor Dios, que están conectados y quizás los que verán la grabación también. Señor, que tu palabra nos hable esta mañana. Te pedimos en el nombre de Jesús. Gracias por tu iglesia, porque tú la preservas de tantas cosas, Señor, que quizás nosotros mismos hacemos con ella. Porque es tu esposa, por la que tú diste tu sangre y tu cuerpo, Señor, allá en la cruz, por tu iglesia que somos nosotros. Padre, gracias. Alúmbranos esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Dos cositas que quiero resaltar, claro, ¿no? La primera es lo que dice, mi casa será llamada, ¿qué? Casa de oración. Casa de oración. Ahora, cuando uno piensa en iglesia, en casa o en templo, uno se imagina un lugar físico, eso viene a nuestra mente, ¿no? En nuestra cosmovisión es claro que es un templo, un lugar, y muchos dicen, bueno, y me han preguntado, pastor, ¿y cuándo vamos a tener un lugar? Porque seguimos reunidos pagando un arriendo en un local de esto no tiene como mucha estructura de iglesia. Tenemos en nuestro esquema ese tipo de cosas, un lugar físico, un edificio o un templo, eso es parte de lo que nosotros tenemos en nuestra mente, porque así hemos aprendido. Un lugar al que vamos a buscar a Dios. Esa es la iglesia, la casa de Dios, el templo. Tiene otros nombres como vamos a ver ahora. Es interesante, y vuelvo, que eso fue lo que más me impactó, que el Señor le dijo a Isaías cómo quería que se llamara su casa. No dijo será llamada casa de misericordia, o casa de compañerismo, o casa de enseñanza, o casa de amistad, o casa de buenas obras, nada de eso. Un nombre, claro, ningún nombre eso le quedaría mal, porque uno dice, bueno, entonces esos nombres son malos. No, claro que es, seguramente, y eso es parte de lo que la iglesia debe encerrar, ¿no? Sin embargo, el Señor dijo, será llamada casa de oración. Y se me bueno, entonces, ¿por qué? ¿Por qué será llamada casa de oración? Que era lo que Dios quería, porque quería que se llamara así su casa. Y como les digo, ¿qué diría el Señor de nosotros? Que la hemos convertido en casa de qué. Ojalá que nos diga, no, Marisal, que ustedes son casa de estafadores, ¿no? Ojalá que no, por lo menos diga, bueno, ustedes son casa, es como un club como para algunos, pero por lo menos, ahí no hablamos de que estafan a otros, ¿no? A nosotros tal vez, como digo, nos diría que la hemos convertido en casa de beneficencia, en casa de compañerismo, de casa de sanidad también, casa de consejería, bueno, de restauración. Ustedes se dan cuenta cómo los nombres que tienen las iglesias hoy, ¿cierto? Casa de no sé qué para las naciones, una cantidad de cosas, son nombres que reflejan de alguna manera lo que las iglesias quieren mostrar. Lo cierto es que, aunque en la iglesia debemos encontrar todo eso, amistad, compañerismo, enseñanza, misericordia, sanidad, fortaleza, apoyo, consejería, todo eso. La pregunta es, ¿cómo balanceamos nosotros todo eso que encontramos en la iglesia con lo que el Señor dijo que es oración? ¿Qué tanto oración hay en nuestra casa, en nuestra iglesia? Y es increíble porque obviamente, llámenos a compañerismo y todo, ahí estamos, pero a oración, ahí sí, eso filtra muchísima gente. No, yo oro en la casa, yo no tengo necesidad de reunirme con nadie, yo puedo orar solo, y es verdad. El Señor dice, será llamada casa de oración. Ese era el propósito de Dios, ¿cierto? Por eso Él le dice ahí, ustedes tienen que saber que mi casa será llamada casa de oración. ¿Qué tal que la gente dirá, yo voy allá al encuentro porque el encuentro es casa de oración, allá se ora? Y bueno, que así sea lo que el Señor nos encuentre, ¿no?
Si el propósito del Señor es que su casa sea llamada casa de oración, quienes hacemos parte de su iglesia, debemos preguntarnos si eso es lo que nosotros no solamente buscamos en la iglesia, sino lo que llevamos a ella. Si yo entiendo que lo que el Señor quiere es que su casa sea llamada casa de oración, yo debo preguntarme, ¿yo busco eso en la iglesia? ¿Yo llevo eso a la iglesia? ¿Realmente le estamos dando prioridad a la oración? Esa es una pregunta que tenemos que hacernos. Eso es lo que el Señor dice, que la llamada casa de oración. ¿Yo le estoy dando prioridad a la oración o sencillamente para mí es algo opcional? Hay otras cosas buenas, pero esa es una entre tantas, ¿no? Diríamos, ¿no? Cuando vamos a la iglesia, nuestra prioridad es encontrar en ella la oración. Claro, y es una cosa obvia. ¿Por qué casa de oración? Sencillo, porque en la oración tú tienes relación ¿con quién? Con Dios directamente. Y cuando te reúnes con otros a orar, tienes relación con Dios y con el cuerpo en general. Eso es casa de oración, ¿no? Preguntémonos nosotros en qué hemos convertido la casa del Señor. ¿Es la iglesia que yo busco o la iglesia que yo quiero? ¿Es la iglesia a la carta? Porque ahora sí que hay iglesias a la carta, le digo otra vez. Usted puede encontrar la gama, escoja, así como cuando se coja hamburguesa, escoja. ¿Cómo la quiere? ¿Cierto? ¿Cómo quiere usted? Es una iglesia a la carta. ¿Es la iglesia que me gusta? Sí, esta gente es muy chévere, esta gente le encuentro, el pastor es simpaticísimo, mire cómo es cierto. No, esta gente que canta como los ángeles. Esta es buenísima. ¿Es la iglesia que me gusta o es la iglesia que yo descubro que es el lugar donde Dios quiere que yo le sirva? Porque seguramente usted puede encontrar lugares que son mejores que este, sin duda, donde ofrecen muchas cosas de estas, sin duda. Pero siempre le pregunto y siempre digo, cuando alguien viene y dice, ¿será que sea la iglesia? Quiero que me conozca. Le digo, no, conozca porque aquí es donde usted le va, el Señor le va a decir si es el lugar donde Él quiere que usted sirva. Más allá de que me guste o no me guste. Otro aspecto importante que quiero que tengan en cuenta es el que se refiere al lugar físico. Como le dijo el apóstol Pablo a los atenienses, recuerdan ustedes para allá el libro de los Hechos, en el capítulo 17, del versículo 24, él les dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos humanas, le dice Pablo a los atenienses. El Dios, ese al Dios no conocido que les hablo, él no vive en templos hechos de hombres. Seguramente ustedes habrán ido a los que han tenido oportunidad de ir a Europa y todo eso, y ven esos templos, ¿cierto? Enormes que se construyeron y dice, wow, esto fue tremendo, ¿no? De hecho, muchos de ellos las están convirtiendo en discotecas, otros en librerías, porque ya la gente no va. Toda esa belleza se convirtió en eso. Y Pablo le dice, de esto, ahí no vive el Señor. El mismo Pablo le dice a los corintios que nosotros somos templo del Espíritu Santo. La casa de Dios somos nosotros. La casa de oración somos nosotros. Y la completamos cuando todos los que somos templo del Espíritu nos reunimos juntos para buscarle. Como veremos más adelante. Solos no somos la verdadera casa de Dios. No lo somos, como lo vamos a ver ahora. No somos la casa del Señor, la casa de oración. Hay una cosa curiosa también. Esto me gustó muchísimo. Cuando allá en el capítulo 33 del Éxodo, en el versículo 7 al 9, cuando el Señor le habla a Moisés del tabernáculo. Ahí lo llaman, en esta traducción lo llaman el tabernáculo de reunión, donde el Señor descendía con su presencia y hablaba con Moisés cara a cara porque descendía en la columna de nube. ¿Sabe cómo lo traduce la Biblia de Jerusalén? Lo traduce como la tienda del encuentro. El tabernáculo de reunión lo traduce como la tienda del encuentro. Y esto, ¿sabe por qué me gustó? Por una cosa sencilla. La tienda del encuentro está hablando de que no es un sitio fijo. El tabernáculo, la tienda de reunión, ¿ustedes recuerdan? Era una estructura que se debía armar y desarmar y poner donde el Señor los llevara cuando se movía la columna de nube, ¿cierto? Seguían a la presencia del Señor, que los guiaba y en la que tenían un encuentro con el Señor. Ahora yo les digo a ustedes, y les lo he dicho quizá alguna oportunidad, yo no dudo que el Señor, su nube se movió para este lugar y aquí estamos con la tienda del encuentro. ¿Cuándo se moverá? Diciendo, no, aquí en este lugar, no, en otro lugar, para allá nos vamos. ¿Cuándo nos lo mostrará? Cuando el Señor nos lo muestra. Pero eso me gustó mucho, ¿no? Pues llamamos al encuentro y somos la tienda del encuentro. Qué bueno, ¿no? Llamar la iglesia
a la iglesia, a la casa casa de oración, sencillamente es saber que lo prioritario es la relación con Dios, y la relación con Dios se da, o el encuentro con Dios se da a través de la oración. Hay enseñanza, claro, hay ayuda social, claro, hay compañerismo, claro que sí, amistad, todo eso es importante. Pero el Señor dijo, será llamada casa de oración para todos los pueblos. Lo segundo que quiero resaltar esta reflexión es, bueno, y en esa casa de oración, ¿cuántos caben? Y si ustedes se dieron cuenta, es una casa de oración ¿para quién? Para todos los pueblos. Cuando nos preguntamos en qué nos hemos convertido, o en qué hemos convertido la casa del Señor, algunos diríamos que la hemos convertido en una tienda del encuentro con Dios, entre Dios y yo. Yo me levanto cada mañana, usted dijo que soy templo del Espíritu Santo, yo me levanto, enciendo la tienda, me encuentro con el Señor y listo. Es decir, que no necesito a nadie más, yo solito me encuentro con Dios. Esa es mi tienda del encuentro, solos Él y yo, y nadie más, ¿no? Él y yo somos suficientes, el resto que cada uno haga lo suyo. Qué maravilla cuando el Señor dice aquí, no, a mi casa entrarán todos. Tanto Marcos, en el capítulo 11, que toca el texto mismo de Mateo, como Isaías 56, dicen claramente que será llamada casa de oración para todos los pueblos. Es decir, que allá caben todos. Aquí usamos un término que está muy de moda. Es una casa de inclusión, ¿cierto? Es una casa donde todos caben. Hay lugar para todos, donde no hay discriminación, donde no hay exclusividad y una cosa importante, donde no hay individualismo. Eso es muy importante, porque nosotros venimos de una tradición donde uno iba a la iglesia, estaba allá, tenía mi encuentro con Dios, pero yo no conocía al resto. ¿Y quién está a su lado? Ni idea, siempre como les digo. Y cuando el Señor le pregunté allá en el cielo, ¿cómo se llamaba el que se sentaba a su lado? ¿Usted qué le va a decir? Solo sé que se llamaba hermano, no sé más. Porque a mí lo que se llamaba, ese era su hermano, ¿qué? ¿Y cómo vivía? ¿Qué necesidad tenía? Ni idea, Señor. Pues no sé si esto es a lo que se refiere, y obviamente creo que no. De estos que entienden que la casa del Señor se llama casa de oración, se espera, y aquí esto me impactó mucho. Si usted lee otra vez estos 8 versículos del capítulo 56 que leímos, tres veces repite que guarden el día de reposo. 3 veces le dice, porque los primeros versículos habla del pueblo de Israel, ¿no? Que guarden el pacto, que hagan justicia, que guarden el derecho, serán llamados bienaventurados ellos. Y luego habla de los de fuera, extranjeros y los eunucos. Pero a los 3 le dice que guarden mi día de reposo, que cumplan el pacto. ¿Por qué es tan importante esto? Por una sencilla razón. Guardar el día de reposo y la circuncisión eran las señales visibles de que se estaba cumpliendo con el pacto. Lo demás no se veía. Si alguien de pronto era tan mentiroso, adúltero, ladrón, no se veía mucho, pero que se consagrara el día de reposo al Señor y que se consideraran las señales más visibles de que se estaba cumpliendo con el pacto. Guardar el día de reposo, les digo, se menciona 3 veces, tal vez porque la tentación de trabajar para no tener pérdidas económicas es una tentación para desobedecer el mandamiento de Dios y no dedicar ese día para adorar al Señor. 3 veces lo dice. A los 3 les dice, el que guarde mi día de reposo, el que se aferre a mi pacto, ese tendrá lugar en la casa que será llamada casa de oración. A ellos el Señor les promete que su salvación está cerca, que vendrá, que los rescatará y los bendecirá porque serán llamados bienaventurados. Cuando Jesús afirma que la casa se convirtió en cueva de ladrones, se refería precisamente al hecho de que en el Nuevo Testamento, en el Evangelio, los mercaderes están aprovechando de la gente que venía de lejos, del extranjero y del pobre, para vender. Le decía, usted viene aquí a ofrecer sacrificio, ¿y qué trajo? No traje nada. Y aquí le tengo la palomita y todo eso. El problema no era que las vendieran, el problema es que las vendían a precios increíbles que mucha gente no podía entrar. Porque no, si yo vengo de lejos y me piden una millonada por un corderito, no, pues ya me devuelvo porque no pude. Eso es lo que estaba pasando, porque la gente no podía entrar a ofrecer, porque esta gente al extranjero les cobraban altas sumas por los animales que se vendían para sacrificarlos.
Y obviamente eso hacía imposible que la gente accediera al templo. Así tampoco podían entrar los eunucos o los impedidos físicos, no podían entrar. Jesús sabía que en Isaías, él sabía, por eso dice, escrito está, mi casa será llamada casa de oración. Él sabía que allá en Isaías se había establecido que en la casa de Dios había espacio para todos, para el extranjero, para el eunuco. En su casa ninguno se quedaría por fuera. Allí había lugar para ellos. Ustedes vieron que dice ahí, guarden el derecho y hagan justicia. Si ustedes quieren estar en la casa de Dios, hagan eso, hagan justicia. Ustedes recuerdan lo que eso lo hemos repetido muchas veces. ¿Qué es ser justo? Justo en la Biblia no es reclamar mis derechos, que se me haga la justicia. Justicia en el Antiguo Testamento es que yo cumpla con mis responsabilidades. Eso es la justicia bíblica, es yo cumplo con lo que me corresponde, como esposo, como ciudadano, como cristiano, como hijo, como padre, yo cumplo con lo que el Señor espera de mí. Eso es lo que el Señor pide de mí y tendré lugar en la casa de Dios. Pero si es que mi esposa no cumple, ¿cómo hago yo? Ser justo es cumplir lo que a usted le toca y listos. Si ella lo cumple, es problema de ella. Esa es justicia. No es reclamar mis derechos, es asumir mis deberes, mis responsabilidades. En la casa de Dios, la casa de oración, es para todos los pueblos, para todos. Su iglesia no discrimina a nadie. Allá no hay lugar para creer que yo solo entro en la presencia de Dios. No, yo solito acá. Yo llevo casi 2 años en la pandemia, yo me reúno solito y yo me reúno porque es que estoy con el Señor, esa es mi tienda del encuentro. ¿Yo entro en la casa de Dios con todos o no entro? Es claro lo que dice ahí. Tienen que estar juntos, eso, y lo dicen otros textos del Señor ahí, ¿no? A esos a los que les había negado la entrada, a los eunucos y a los extranjeros, el Señor les dice que podrán entrar los que guarden sus días de reposo, es decir, que cumplen con el pacto, los que no profanen ese día de reposo, los que tomen en serio el día del Señor para dedicarlo a honrarlo a Él. Les digo, 3 veces lo repite. Ustedes lo ven, léanlo otra vez y van a encontrar eso. Aquellos que están dispuestos a hacer lo que Dios dice y quiere que hagan. Eso dice ahí. Que estos, si es extranjero y si es eunuco, solamente les pido esto: hagan lo que Dios quiere. No se dejen convencer por el mal. Hagan lo que Dios dice. Y que se unan a Dios para servirlo, dice ahí. Y que amen su nombre. Tendrán entrada derechos. Derecho a la casa del Señor. A Él les dará un nombre, a los eunucos sobre todo, porque en aquella cultura donde alguien no tenía hijos, moría y su nombre quedaba olvidado. Y eso era muy triste, porque eso era parte de lo que le daba sentido a la vida. El Señor le dice a los eunucos, les digo, en mi casa habrá un nombre para ustedes que nunca se borrará. Tendrán una familia ustedes en la casa del Señor. No hay descendencia, porque el Señor les dará familia. ¿A que ustedes recuerdan alguna vez predicamos sobre el texto aquel cuando Felipe se encontró con el eunuco? ¿Se acuerdan? Allá por el camino. Y dice que el hombre no entendía eso, el eunuco, lo que leía. Y le dice a Felipe, súbete y me explicas. Y dice que Felipe escuchó lo que estaba leyendo, y estaba leyendo Isaías 53, cuando dice que él fue llevado como cordero, todo eso. Y el texto en Hechos dice que Felipe se subió al carruaje del eunuco, se sentó y dice que desde ahí, desde esa escritura, desde Isaías 53, comenzó a explicarle el evangelio y de quién hablaba. Felipe le explicó lo que, bueno, en ese tiempo obviamente no tenía números ni capítulos ni nada de eso, pero dice que desde esa escritura, pero él pasó por Isaías 53, Isaías 54, Isaías 55, y llegó a Isaías 56. El eunuco que venía de Etiopía y que había venido a adorar al Señor y no lo dejaron entrar al templo porque era eunuco. Y le dice Felipe, esto es lo que dice la palabra del Señor para ti, que a los eunucos que no dejaron entrar al templo a adorar, el Señor les dará una casa, les dará un nombre y habrá lugar para ellos. Uno se pregunta, ¿cómo es que ese hombre dijo, no, bautíceme de una vez? No, después de escuchar esto, por favor, de una vez. Aquellos que están dispuestos a hacer lo que Dios quiere y se unan a Él para servirle y llamen su nombre, a ellos el Señor les dará un nombre y lugar en su casa. En su casa ninguno puede decir que es árbol seco, dice. ¿Alguno se siente como árbol seco? Uno era como un árbol seco. No, estoy seco. No.
El Señor le dará sentido a la vida. Ellos tendrán entrada a la casa de oración y allí Dios mismo los llenará de alegría, dice, y aceptará sus sacrificios y sus ofrendas. En la casa de oración que Jesús mencionó y que menciona Isaías, Dios no solamente reunirá a Israel, sino todos los otros pueblos que le buscan y hacen lo que Él quiere que hagan. Y ahí estamos nosotros también, ahí cabemos. Está hablando de nosotros, que hacen lo que agrada a Dios y que lo que Él ha establecido. Hay lugar para todos en la casa de oración. Quiero que nos preguntemos en este momento, cada uno, preguntemos, ¿en qué hemos convertido la casa del Señor? Claro, uno dirá, pues no, ¿verdad? No sé. Piense, ¿qué busca usted en la casa del Señor, en la iglesia? Y usted va a saber en qué la ha convertido. ¿En qué habremos convertido la casa de Dios? Y como digo, puede decir, no, chévere, la pasó rico, buenos amigos, qué bien, todo eso es parte. Preguntémonos, ¿no? Como decía ahora, en un sitio de misericordia, de ayuda social, de compañerismo, de encuentro social. Hay gente que por lo menos se especializa en conocer las iglesias porque saben que las iglesias les tocan lo sensible y la gente va de iglesia en iglesia recogiendo ayuda social porque saben que son generosos, pero nunca se quedan en ningún sitio de eso, ¿no? No muchos, pero algunos están así. O es un sitio donde hay un encuentro privado exclusivo de Dios con nosotros. La habremos convertido en eso que es mi Dios y yo, mi tienda de encuentro y nadie más. ¿Qué es aquello que esperamos de la iglesia? ¿Qué es lo que tú esperas de la iglesia? ¿Qué es lo que esperas encontrar en la iglesia, en la casa del Señor? ¿Cómo te gustaría que fuera la iglesia? La iglesia, a la carta a la que nos estamos acostumbrando en esta época, porque es así. La que estamos ofreciendo, porque eso también es parte de lo que hacemos hoy en día. O estamos buscando la casa que Dios dijo, será llamada casa de oración. Si es casa de oración, ¿qué estamos haciendo para que sea realmente casa de oración? Si nosotros estamos de acuerdo, si ustedes están de acuerdo conmigo, si usted tuvo su Biblia, y yo espero que tenga su Biblia porque usted dirá, ¿será que sí es cierto que el pastor dijo, lean su Biblia? Mira, y ahí dice, será llamada casa de oración. ¿Qué estamos haciendo nosotros para que eso sea realidad? Oramos por otros, traemos peticiones de otros, u oramos solamente cuando necesito algo. A la casa de oración, la tienda del encuentro, la iglesia, se puede acceder libremente. Hay entrada para todos. Guardando el derecho, haciendo justicia, haciendo lo correcto, guardando el pacto, eligiendo agradar a Dios y uniéndose al servicio de Él y amando su nombre, como dice ahí. Esa es la iglesia a la carta que Dios nos ofrece. Ahí está, esa es la iglesia. Como lo decía Deida, la iglesia como Dios manda. Es la iglesia a la que Dios nos ofrece. Hay muchas ofertas, hay mucha gama de ofertas, mucha. Pero la iglesia que el Señor nos ofrece es esta iglesia. ¿Qué tal si oramos? O sea, yo no sé. Claro, tú dirás, uy, pastor, pero ¿cómo si yo venía para que orara por mí? Qué bueno, es que eso es precisamente lo que queremos ser. Casa de oración. ¿Qué busca usted en la casa del Señor? ¿O qué traemos para que seas? Es una cosa importante. ¿Qué traigo yo para que la casa del Señor se llamada casa de oración? Tenemos unos segunditos ahí para reflexionar cada uno. Igual, aquí hay un punto específico. ¿Alguien se ha sentido fuera? ¿O alguien se ha sentido como árbol seco? ¿O alguien siente que necesita que el Señor la coja en su casa? Ahí lo dice el Señor. En mi casa hay lugar para todos. Si alguno se siente de pronto excluido, como se sintió excluido aquel hombre eunuco que se encontró con Felipe. Señor, gracias te damos. Porque en esta tienda del encuentro donde estamos hoy, sabemos que tú estás, Señor. Es tu casa. Encontramos tantos textos que nos dicen, Señor, que allí donde 2 o 3 se reúnen, allí estás tú, y aquí estamos más de 3, y aquí estás tú, Señor. Igual, Señor, por aquellos que están conectados allí, Señor, hacemos parte de esta casa de oración. Señor, ayúdanos a que eso sea verdad. Señor, ayúdanos a preguntarnos a cada uno en qué hemos convertido tu casa.
¿Qué buscamos en ella? Estos hombres de Mateo buscaban lucrarse. Quizá nosotros buscamos otras cosas, pero permítenos, Señor, que definitivamente por nosotros, Señor, tu casa sea como tú quieres que se llame, casa de oración para todos los pueblos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque nos permites tener un encuentro contigo. Cada vez que nos reunimos juntos para adorarte, para estudiar tu palabra, para vernos, para saludarnos, tú habitas en medio nuestro. Señor, gracias por tu presencia, por permitirnos, Señor, realmente tener un encuentro contigo cada vez que estamos juntos como iglesia. Ayúdanos, Señor, a crecer en ese encuentro cada día, en oración, en tu palabra, Señor. Hablarte en la oración, escucharte en tu palabra, Señor. Gracias. Señor, y ayúdanos de verdad a que en lo que dependa de cada uno de nosotros, que podamos realmente hacer de tu casa una casa de oración para todas las naciones. Señor, quizás debemos pedirte perdón porque de pronto en algún momento hemos discriminado a alguien, porque quizás en algún momento, Señor, hemos rechazado a alguien por su condición, porque quizás no nos cae bien. Bueno, tal vez, Señor, nosotros mismos como que quizás en algún momento, sin darnos cuenta, incluso hemos sentido hemos rechazado a alguien. Aún, Señor, perdónanos cuando nosotros individualmente rechazamos a alguien, rechazamos estar con otros, y permítenos, Señor, crecer en unidad para que tú seas conocido, Señor, para que tu gloria, Señor, llene la tierra. Señor, yo te doy nuevamente gracias por este lugar, por lugares donde nos das para reunirnos, a donde, Señor, tú te mueves con esa nube y nos llevas para que nosotros vayamos y seamos luz. Seguramente habrá otros lugares donde nos quieres llevar. Permítenos ser sensibles a tu voz. Y gracias por invitarnos, Señor, a que si tenemos que orar más para que tu casa sea llamada casa de oración, Señor, de verdad podamos entender que ese es el llamado. Yo te doy gracias por los que han entendido eso, Señor, y de alguna manera acomodan sus tiempos, sus horarios para estar juntos orando, clamando por otros, orando, Señor, y alabándote a través de la oración. Señor, nunca estaremos satisfechos, y ojalá que nunca lo estemos, Señor, por el tiempo que dedicamos a estar en tu presencia en oración. Siempre, Señor, que anhelemos más y más tiempos de oración. Señor, permítenos desear. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que tú crees en nosotros el querer como el hacer. Que, Señor, que tú avives la llama de tu espíritu en nosotros para que busquemos, Señor, estar en oración juntos, clamando. Porque allí es donde tú quieres estar con nosotros, en tu casa de oración. Señor, gracias por tu bendición y por tu palabra. Por darnos, Señor, la oportunidad quizás de corregir. Porque aquellos hombres que habían convertido tu casa en casa de ladrones, en cueva de ladrones, tú los juzgaste. A nosotros, Señor, nos preguntas y nos da la oportunidad de quizás corregir aquello, Señor, en lo que quizás nos hemos desviado. Señor, que cada uno de nosotros encuentre que el lugar donde tú quieres que te sirvamos, allí es, Señor, esa casa de oración donde tú quieres que estemos. Gracias, Señor, por habernos puesto acá. Tú nos pusiste por tu voluntad. Y estamos aquí para servirte, Señor, cada uno con sus dones, con sus talentos, para servirte, Señor, y para que otros te conozcan, Padre. Señor, gracias. Te adoramos en este momento, exaltamos tu nombre, porque tú has sido bueno, Señor. Cantamos en tu nombre, Señor.